Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos escuchan en este día. Mi nombre es Enid Otero. Damos gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Quiero compartir un breve pensamiento de la palabra de Dios y voy a considerar el libro de Josué, capítulo 24, el versículo 15, la última parte. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, Dios Todopoderoso. Te damos gracias por la palabra que ha sido leída. Te pedimos que a través de la misma tú administres a lo profundo del corazón y hagas el efecto por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. En este día, en este breve tiempo, me gustaría compartir un pensamiento de la palabra de Dios bajo el tema sobreviviente. Y estaré hablando del sobreviviente espiritual. Y ese sobreviviente es aquel que se mantiene de pie en el lugar donde otros mueren. Es aquel que se mantiene tranquilo donde otros salen corriendo. Un sobreviviente espiritualmente hablando es aquel que supera la crisis y sabe que ese no es su final. Eso es un simple proceso en su vida espiritual. La Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 14 que Moisés recibe la orden final de salir de Egipto con el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que mostró Dios su mano poderosa. Dice la palabra de Dios que con un ímpetu poderoso salió Moisés de Egipto. Y en medio de aquel pueblo yo quiero detenerme en este día a hablar de un hombre llamado Josué. Josué estuvo cerca del ministerio de Moisés. Me llama la atención que dice la palabra de Dios que Josué en el desierto tuvo la posibilidad de ver cuando no había pan, no había carne, no había agua. Pero cuando otros comenzaron a hablar, cuando otros comenzaron a quejarse, Josué se mantenía callado. Cuando otros corrieron, Josué se mantuvo quieto. Cuando otros se desesperaron, Josué entendía que el secreto de la sobrevivencia es creer a la palabra que Dios habló sobre tu vida. Dios puede haber dicho una palabra de ti y tú mirar a tu alrededor que todo está corriendo en tu contra, que todo está corriendo y no es a tu favor. Pero cuando tú le crees a Dios, esa es la clave para que tú puedas sobrevivir en medio de toda circunstancia. Josué dice la palabra de Dios que mientras Moisés tenía que subir dentro de su ministerio, había sido varias veces llamado por Dios a subir al monte. Y cuántas veces que quizás no está registrado en la palabra de Dios, Moisés tenía hazañas especiales que hacer con Dios y Josué no se apartaba de su lado. Dice la palabra de Dios que cuando había que pelear con Amalek, Moisés le dio la autoridad, le dio el cargo militar para que Josué se encargase de aquella batalla donde Jehová le dio la victoria. Mientras Moisés estaba cerca de Ur y Aarón que le alzaban las manos, Josué estaba encargado de guerrear. Y usted sabe por qué estaba Dios engrandeciendo la vida de Josué poco a poco, lentamente. Porque cuando viene la crisis, el hombre y la mujer de Dios se tiene que mantener en silencio. Porque cuando viene el momento difícil, usted y yo no vamos a salir a sacar nada. Usted y yo no vamos a sacar nada si salimos corriendo. Josué parece ser que las cualidades que tenía, que demostraba, eran cualidades que le permitía a Dios poner su mirada para un propósito mayor en su vida. Es por eso que dice la palabra de Dios que Dios lo comienza a poner en gracia a los ojos de Moisés. Cuando estaba en el tabernáculo, Moisés dice la palabra de Dios que Josué no se apartaba del tabernáculo. Cuando mandaron 2 espías para ver el sitio que Jehová había hablado, uno de los espías era Josué. Vinieron 10 con un reporte que hablaba derrota.
Vinieron 10 con unas palabras que definían que el camino, que el lugar era un lugar no destinado para un pueblo que había sufrido ya en el desierto. Vinieron 10 que lo único que estaban hablando era palabra negativa, contraria a lo que Dios había dicho. Pero en medio de aquellos 12 estaba Josué y Caleb. Y dice la palabra de Dios que ellos dijeron: la ciudad a la cual hemos ido, el país es bueno. Usted sabe por qué Josué pudo decir esa palabra y Caleb. Porque ellos no hablaron conforme a lo que sus ojos físicos estaban viendo. Ellos hablaron conforme a la palabra que habían recibido. Porque el que sobrevive la prueba es aquel que le cree a Dios. Te dije hace un momento atrás, el que cuando Dios te dice: te voy a llevar a lugares delicados, y tú lo que estás viendo es una tormenta, tú te pones en la mente: Jehová me habló y como quiera yo voy a llegar a ese lugar delicado. Jehová había dicho: van a llegar a la tierra que fluye leche y miel. Y cuando llegaron a aquel lugar, estoy segura que ellos sí vieron los gigantes. Estoy segura que vieron que el lugar sí era peligroso. Pero también estoy segura que Josué había dicho: si anteriormente en la crisis yo me mantuve esperando en Dios, que me hace creer que ahora yo voy a cambiar la expectativa de lo que tengo de Dios. Si Dios, cuando muchos comenzaron a morir en el desierto, yo los vi caer porque no le creyeron a la palabra que Jehová había dicho, ¿cómo me voy a morir en medio del camino si ya yo probé la tierra que fluía leche y miel? He venido como espía. Por eso le dice a Moisés: la tierra es buena, la tierra es agradable. 10 hablaron de derrota de gigantes. Porque cuando estás en la prueba, eso es lo primero que el enemigo te permite ver: gigantes, obstáculos, gente que va a pelear contigo en el espíritu. Pero cuando tú le crees a la palabra que ya Dios designó para tu vida, para tu casa, para tu ministerio, usted dice: yo no voy a hablar de lo que estoy viendo, yo voy a seguir hablando de lo que Jehová dijo que va a hacer conmigo. Él dijo: la tierra es buena. Podemos subir a ese lugar porque Jehová nos va a dar ese territorio. Un sobreviviente, esa es la manera que habla. Cuando otros desean correr, usted desea seguir hacia adelante. Cuando otros piensan que es su final, usted dice: este es mi principio, este es el proceso de Dios, este es el mover de Dios a mi favor. Esto es lo que Dios está usando para bendecir mi vida. Dice la palabra de Dios que en diferentes maneras Dios estaba bendiciendo la vida de Josué, porque Josué estaba mirando más allá de lo que miraban sus ojos. Es entonces en el libro de Josué capítulo 1. Moisés ha muerto. Moisés no llevó al pueblo donde Dios había destinado que iban a llegar. Pero Jehová dijo: lo que yo hablé desde que estaban en Egipto, esa palabra se tiene que cumplir y alguien tiene que continuar el trabajo. ¿Sabe usted que cuando Dios estaba buscando quién es el próximo que va a llevar al pueblo hacia adelante, miró los que habían sobrevivido, los que en medio de la prueba habían callado, los que en medio de la prueba habían soportado el fuego de la persecución, de la angustia? Porque yo no te estoy diciendo en este día que en este caminar usted no va a llorar. Yo no te voy a decir en este día que en este caminar tú no vas a sentir el fuego que te quiere quemar. Y no te estoy hablando del fuego de Dios, el fuego de la prueba que muchas veces viene a nuestra vida. Pero el sobreviviente sabe soportar cuando otros se quejan, cuando otros salen corriendo, cuando otros, como la mujer de Job, comienzan a maldecir a Dios. Cuando otros comienzan a pensar en lo triste, en los problemas, en las dificultades, el verdadero sobreviviente sabe esperar, como te dije en la palabra que Dios te habló. Dice claramente la palabra de Dios, Josué capítulo 1, que Jehová Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, levántate. Porque a Josué, entre tantos hombres que estaban en medio del pueblo,
entre tanta generación que aún, tanto pueblo en medio de la generación que había nacido, porque a Josué, porque cuando Dios lo miró desde el cielo, dijo: un sobreviviente que sabe que en este camino se llora, que sabe que en este camino hay periodos de desesperación, que sabe que en este camino hay momentos de soledad, hay momentos de falsas acusaciones, hay momentos donde los amigos te dejan, pero este hombre verdaderamente ha sobrevivido donde otros han muerto. Y es por eso que le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Tú te vas a parar y tú vas a pasar este pueblo a la tierra que yo les he prometido. A mí me llama la atención que posiblemente Josué sabía que él no tenía la habilidad de Moisés. Porque como Moisés dice la palabra que no se ha levantado un igual, ni antes ni después, un profeta de Dios poderoso en su mover. Pero Jehová, para animar a Josué, en el capítulo 1 le repite 3 veces la palabra esfuérzate. En el versículo 6 le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú eres el hombre clave, tú eres el que vas a repartir este pueblo por heredad a la tierra, a esta gente que yo le he jurado, la tierra que fluye leche y miel. En el versículo 7 le repite nuevamente: solamente esfuérzate y sé valiente. Le está diciendo: yo sé que posiblemente dentro de ti hay preguntas por qué no cumplió Dios lo que había dicho a través de Moisés, pero a ti lo que te corresponde como sobreviviente es proseguir hacia adelante. Dice el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Este caminar no es para cobarde. Este caminar no es para que cuando llega la prueba a tu vida ya rapidito te metes en tu casa y dices: yo no voy al culto porque mira, Dios me dejó solo. No, mira, yo no voy a proseguir porque me están haciendo la guerra. Yo no voy a buscar a Dios porque tengo problemas en el hogar. Yo no puedo proseguir porque tengo problemas con los hijos, con la finanza. En este caminar hay que esforzarse y ser valiente. Hay que creerle a Dios. Hay que entender que si Dios te llamó, Dios va a estar contigo. Hay que entender que pase lo que pase, el verdadero sobreviviente espiritual se propone en su vida: pasa lo que pase en mi vida, yo voy a proseguir. Yo no sé lo que Dios me está diciendo que haga, pero Él dice que camine, que me esfuerce, que Él va a estar conmigo. Es por eso que dice la palabra de Dios que Dios comienza a bendecir a Josué. Aún el pueblo le dice: si Jehová está contigo como estuvo con Moisés, nosotros vamos a estar contigo. Para el pueblo decirle esto, no solamente porque Dios puso esto en el corazón, sino porque se dieron de cuenta muchos de ellos que Josué en las buenas y en las malas había sido fiel a Dios. Porque esa es la cualidad del sobreviviente. El que sabe que pasó lo que pasó, que si tuvo que llorar, lloró y se secó las lágrimas, pero prosiguió hacia adelante. El pueblo le dijo: si Jehová está contigo, nosotros también vamos a apoyarte. Comienza Dios a bendecir el ministerio de Josué. Y en el capítulo 6 del libro de Josué dice que ellos tienen que pasar por diferentes áreas para llegar a la tierra prometida. Ese fue el error del pueblo de Israel. Cuando Dios los sacó de Egipto, le dijo: los llevo a la tierra que fluye leche y miel. Y cuando Dios de momento los pasa por el desierto, se empezaron a quejar, porque el pueblo de Israel es como nosotros. Muchas veces Dios nos habla de bendición y creemos que mañana cuando amanezca ya la bendición está. Para llegar a la bendición muchas veces tenemos que pasar por el desierto, tenemos que pasar por el proceso, tenemos que pasar por ese valle de sombra y de muerte que a nosotros muchas veces no nos gusta pasar. Nos gusta que Jehová nos diga que está con nosotros y que de repente todo esté a nuestro favor, pero en este caminar Jehová te dice que te bendice, pero también te tienes que preparar para el momento difícil que tienes que enfrentar. Es por eso que Jehová está con Josué, capítulo 6. El pueblo a su alrededor se está dando de cuenta que este pueblo que ha salido, Dios lo está bendiciendo. Y Jericó, dice el versículo 1, está cerrado, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel.
Nadie podía entrar ni nadie podía salir. Pero en el versículo 2 dice la palabra de Dios que Jehová Dios le había dicho a Josué: yo te he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Jehová Dios le da táctica de guerra a Josué. Y le dice: esta es la manera que tú vas a hacer. Tú vas a rodear pues la ciudad con los hombres de guerra. Josué sabía que en su vida habían experiencias gloriosas cerca de la vida de Moisés. Y qué lindo cuando los periodos, los momentos lindos de Dios, en el momento que lo tienes que usar, tú vuelves a refrescar tu mente y tú dices: si Dios estuvo conmigo en la guerra de Amalek, Dios va a estar conmigo en Jericó. Si Dios estuvo conmigo en el desierto, Dios va a estar conmigo en esta prueba. Y yo quiero que tú entiendas: si Dios ha estado contigo en momentos más oscuros de tu vida, ¿por qué estás dudando que en este momento adverso Dios no se esté moviendo a tu favor? El mismo Dios que te ayudó tanto tiempo atrás, el mismo Dios que te va a ayudar a proseguir hacia adelante en medio de la crisis, en medio del momento difícil por donde puedas estar pasando. Y de repente le dice: yo quiero que rodees la ciudad con hombres de guerra. Y le vas a dar vuelta a diferentes días, una vez por 6 días, dice el versículo 3. Pero el último día le vas a dar, al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Cuando Josué está con el pueblo, la mano poderosa de Dios viene y los muros se caen. Es que cuando tú le crees a Dios, ese obstáculo se tiene que caer. Es que cuando tú le crees a la palabra que Dios ha dictado a favor de tu vida, hay cosas imposibles en nuestra mente, pero dice la palabra de Dios: habrá algo imposible para Dios, habrán cosas que Dios no pueda solucionar. Dios quiere que su iglesia se meta a vivir una vida de fe, una vida de confianza, que dejemos de mirar con nuestros ojos físicos y comencemos a mirar con nuestra visión espiritual. Por eso necesitamos que nuestra visión sea abierta. Por eso necesitamos permitirle al Espíritu de Dios que nos meta a una dimensión del Espíritu diferente. Si usted le dice a alguien: váyase a la ciudad de tantas vueltas, 13 vueltas, entonces se va a dar cuenta que se van a caer las paredes. Nosotros decimos: esto no puede suceder. Pero cuando tú le crees a Dios cosas más grandes, nosotros vamos a ver en nuestra vida. Dice el capítulo 7 del libro de Josué que Jehová Dios estaba dándole bendiciones especiales a Israel. Y Jehová Dios estaba mostrando su gloria. Y de repente empiezan a pelear con la ciudad de Ai. Y dice que ellos mataron a 36 hombres. Yo me quisiera detener en el versículo 6 y 7. Cuando ya Dios anteriormente había derrumbado las murallas de Jericó, el pueblo estaba feliz. Pero ahora habían muerto 36 hombres. Y estoy segura que la pregunta de Josué era: si Jehová me dijo que estaba conmigo, ¿por qué ahora hay muerte? Si Jehová me dijo que estaba conmigo, ¿por qué las cosas están cambiando? Yo quiero que usted entienda que en este caminar hay periodos en nuestra vida que no es lo que tú estás esperando, pero es dentro del proceso de Dios para que le conozca, para que tú sepas lo que a Él le gusta y lo que a Él le desagrada. Jehová Dios había hablado del anatema. Le había dicho en el capítulo 6, los últimos versículos: ustedes no van a tomar nada del anatema. Ustedes se van a separar. Ustedes, cuando estén en este lugar, ustedes van a entender lo que Jehová ha designado con usted. Pero alguien había hecho lo que Jehová había mandado que no se hiciese. Acán había cogido y había escondido. Y de repente hay una interrupción en la vida de Josué y del pueblo. Y es por eso que cuando se da de cuenta que han perdido 36 hombres, el versículo 6 dice que Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca hasta caer la tarde. Él y los ancianos y echaron polvo sobre su cabeza. Está diciendo que después que Dios le está dando la victoria, Josué se siente derrotado. Josué se siente desamparado. Te estoy hablando de un sobreviviente, de uno que vio en el desierto la mano de Dios, de uno que sintió el respaldo de Dios en unos meses atrás, en unos días atrás.
Y dice el versículo 7, y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar el pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Cuando estudiaba la palabra de Dios, el Espíritu de Dios me asignaba. Me decía: quiero que hable de estos dos versículos 6 y 7 de Josué 7. Para que el pueblo entienda que en medio de la sobrevivencia vienen periodos en nuestras vidas que nos sentimos sin fuerza, pero eso no quiere decir que vamos a mirar hacia atrás. Eso no quiere decir que vamos a apartarnos del Señor. Eso no quiere decir que Dios nos ha dejado. Hay procesos en nuestras vidas que hasta que Dios no te hable no vas a entender el porqué. Hasta que Josué no se metió con Dios, Jehová le tiene que decir en el versículo 13: levántate, santifica al pueblo y dile al pueblo que se santifique, que yo te voy a decir por qué estás siendo procesado. En este caminar vas a llorar. En este caminar te vas a desesperar, sí, por circunstancias que se pueden levantar, pero te digo que sobrevive el que realmente le cree a Dios. Cuando de repente se mete con Dios, Dios le muestra lo que sucede. Le dice: lo que pasa es que hay pecado. Lo que pasa es que yo te dije que yo soy santo. Yo te dije que yo me quiero mover, pero yo no comparto gloria con nadie. Saca el anatema y vas a continuar viendo mi gloria. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre dónde está el problema para quitarlo, para que la gloria siga fluyendo. Dice la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 10. Que de repente se está escuchando lo que Dios está haciendo a través del pueblo, a través de Josué, a través de estos israelitas. Y dice que vinieron 5 reyes poderosos para pelear con los moradores de Gabaón. Y dice la palabra de Dios que le pidieron los de Gabaón ayuda a Josué. Y dice claramente la palabra de Dios que comenzaron a pelear. Y mientras estaban peleando, versículo 8 del capítulo 10, Jehová le dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos va a prevalecer delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. En medio de tu cansancio, Dios pelea tu batalla. En medio de tu desesperación, Dios no te ha dejado. En medio de las circunstancias adversas, Dios está contigo. Y dice la palabra de Dios que fueron más los que Jehová mató con los granizos, versículo 11, que los hijos de Israel mataron. Y entonces se da de cuenta Josué que está cayendo la tarde, que el sol quiere descender. Y si el sol desciende, Josué dijo: espérate un momento, esta pelea que estoy llevando, esta pelea la tengo que terminar. Hay peleas en tu vida espiritual que no la puedes dejar a media, que no la puedes dejar en continuación para pelearla luego. Hay peleas que usted tiene que decidirse y decirle a Dios: esta pelea con tu ayuda la voy a pelear. No me voy a acostar a dormir, voy a pelear. No me voy a poner a comer, me voy a meter en ayuno. Hay peleas que usted va a ser victorioso, pero se tiene que proponer. Josué dice la palabra de Dios, versículo 12, que en presencia de los israelitas le dijo al sol: mira, sol, tú te vas a detener en Gabaón. Y le dijo a la luna: luna, tú te vas a detener en el valle de Aljalón. Y mira qué lindo cuando Dios complace al hombre que le cree a Dios. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. Si te propones pelear la batalla, usted va a ser un victorioso. Si te propones en medio de lo que estás pasando creerle a Dios, tú eres más que vencedor. Dice la palabra de Dios, versículo 14: y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová estaba peleando por Israel. Cuando tú clamas a Dios y entiendes que Él tiene el poder, Jehová va a pelear por tu casa. Jehová va a pelear por tu familia.
Jehová va a pelear por los moradores de tu familia, por los moradores de tu casa. Jehová te va a dar la victoria. Josué podía haber dicho, como cuando estuvimos en Ai, Dios permitió que murieran 36, yo no voy a proseguir. Pero esto es lo que hace el sobreviviente. Aunque fracases, te levantas y sigues peleando. Aunque llores, te seca las lágrimas y prosigues creyendo que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer con tu casa y con los tuyos. El sobreviviente espiritual es aquel que, aunque está en el valle de la sombra y de la muerte, sabe que ese no es el día donde tiene su final, donde todo se acaba. El sobreviviente espiritual es aquel que, aunque vea los vientos golpear su embarcación, entiende que el que tiene poder para detener los vientos se mete en su embarcación. El secreto de la sobrevivencia es creerle a Dios. Y quiero terminar esta palabra en este día con el versículo que he leído, Josué capítulo 24. Y quiero mencionar el versículo 1. Dice la palabra de Dios: los años han pasado en la vida de Josué. Si usted entra al libro de Josué, ese libro está saturado de batallas, de lugares de guerra, como muchas veces en nuestra vida, que está lleno de lugares de batallas espirituales, de guerras espirituales. Pero ese hombre que estuvo desde el libro de Éxodo viendo la gloria de Dios, dice el versículo 1, que reunió a todas las tribus de Israel y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron ante Dios. Y comenzó Josué a hacer un recuento de lo que Dios había hecho en su vida desde que Abraham estaba en casa de sus padres, donde Dios los saca, ya que vivían tras dioses extraños. Y Josué comienza a decir las maravillas que habían visto. Josué comienza a refrescarle la memoria al pueblo. Y yo me atrevo a decir que lo que él estaba diciendo en Josué capítulo 24, me atrevo a decir que Josué de momento se para y le dice: lo que yo estoy hablando, yo lo puedo hablar con seguridad porque yo soy un sobreviviente, porque yo estuve ahí. Lo que yo le estoy contando del desierto, yo vi la mano de Dios en el desierto. Yo vi la gente que moría por estar murmurando en contra de Dios, por no estar a gusto con lo que Dios estaba haciendo, por no creerle a la palabra que Dios dijo. Yo vi cuando hubo conspiración de parte de Coré. Yo vi cuando aquellos 10 espías se pusieron negativos. Yo he visto la mano de Dios, y aunque yo lo vi, yo no permití como Jabes que yo me dañase con lo que otro decía. El sobreviviente solamente le cree a Dios. El sobreviviente entiende que solamente siguiendo la palabra que Dios te dijo vas a llegar a puerto seguro. Y después que le ha dicho al pueblo todas las cosas que Dios ha hecho en aquel discurso, le dice el versículo que he leído al final: yo no sé si ustedes quieren servir a Jehová. Yo no sé si la prueba que de momento llegó a tu casa te ha debilitado. Yo no sé si la circunstancia donde has llorado te ha desenfocado de Dios. Yo no sé si lo que otro te ha dicho te ha quitado el deseo de buscar a Dios. Pero él termina diciendo el versículo 15: yo tengo una determinación para mí, para mi casa. Y la determinación como sobreviviente de la mano de Dios es que mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Yo no sé por dónde tú has pasado. Yo no sé cuán oscuro han sido tus noches de prueba. Yo no sé cuántas lágrimas has derramado. Pero si hasta aquí Jehová te ha ayudado, si hasta aquí la mano de Dios ha sido poderosa contigo, ¿qué te hace dudar que Él va a seguir ayudándote en el momento oscuro? Juan capítulo 16 versículo 33 dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicciones, pero dijo el Señor: confía que yo he vencido al mundo. Sobrevive la prueba, sobrevive la angustia. Él está con nosotros como poderoso gigante. El salmista dijo en el Salmo 34:19:
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Por muchas pruebas vamos a pasar. Jeremías dijo: ¿por qué nací? Job dijo: ¿por qué nací? Dijeron: porque anunciaron mi nacimiento, queriendo decir que pasaron por momentos difíciles, pero sobrevivieron porque le creyeron al que los había llamado. Dijo Josué: mi casa y yo, en medio de la circunstancia, nosotros vamos a servir a Jehová. Yo no sé cuál es su decisión, pero quiera Dios que en este día usted pueda decir: soy un sobreviviente de la prueba, soy sobreviviente de la persecución, soy sobreviviente de los momentos difíciles, soy sobreviviente de tantas cosas que han pasado a mi alrededor, pero mi casa y yo vamos a seguir sirviendo a Jehová. Dios Todopoderoso, te doy gracias por la palabra que hemos hablado en este día. Es tu palabra que produce vida. Yo te pido que sanes los corazones heridos, todo aquel que no tiene fuerzas para continuar. Que tu mano se haga poderosa, que reciban el refrigerio de tu espíritu, que reciban la fortaleza que viene de ti, Señor. Y que como Josué puedan superar, no importando los momentos oscuros, sino que puedan hablar de los momentos de gloria para ellos y su familia. Te doy gracias por la misma. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.